Hola queridos alumnos de tercero medio A y B. Nos reencontramos en una nueva cápsula. Esta es la cápsula número 2, que hace alusión a la guía número 3 del Departamento de Lengua y Literatura del Colegio Santa Teresa de los Andes, a cargo de las profesoras Andrea Cárdenas y Pamela Ruiz. Primero vamos a recordar algo, y algo muy puntual, ya que tiene que ver con las instrucciones para responder y entregar las guías. Primero, si tienes la guía de forma física, escribe tus respuestas en la misma guía y devuélvela la semana siguiente o bien cuando vayas a retirar tu otro material. 2. Si decides solo enviar las respuestas, estas deberán estar indicadas con el número de guía, el número de pregunta, según corresponda. Guíate por el siguiente formato. Y aquí voy a hacer hincapié en este formato, por favor, porque lamentablemente yo no me sé de memoria todas las nóminas del colegio, por ende no puedo andar buscando uno por uno los cursos de quién es esta guía, ¿ya? Así que necesito que si desarrollan su guía en el cuaderno, en la misma guía, y me van a enviar fotos de ello, necesito que coloquen el número de guía, la asignatura, la fecha, el curso y el nombre de ustedes. Completo, por favor. Nombre y apellido. Ya no es necesario que me coloquen los dos nombres y los dos apellidos, pero nombre y apellido. ¿Ya? Lo otro, si ustedes me van a hacer consultas, es el mismo formato que deben utilizar, porque ustedes de repente me dicen, profesora, no entiendo la guía, no entiendo la pregunta 3. Y yo no sé de qué guía me están hablando. Así que por favor, necesito que si quieren hacer consultas me digan, profesora, no entiendo la pregunta 3, de la guía 2, de la guía 3 o de la guía 1 y del ítem inicio, desarrollo o cierre, por favor. Luego de que ustedes desarrollen su guía en su cuaderno o en la misma guía, ustedes me pueden enviar sus fotos de sus respuestas o desarrollarlas en Word, que también puede ser una opción, ¿ya? A mi correo electrónico pamelaruiz.sta. Pasamos a la guía número 3. El objetivo de aprendizaje apunta aún a la nivelación, ya que tenemos que nivelar los contenidos de primero y segundo medio. ¿Ya? Y lamentablemente en segundo medio no nos vimos casi. El objetivo a trabajar es el OA12 para tercero medio, y en esta guía ustedes van a aprender a planificar un texto literario narrativo que se denomina microcuento, en función de qué, del contexto, o sea, de lo que nos rodea, el destinatario, a quien va dirigido, y el propósito, o sea, cuál es el objetivo del texto que ustedes van a hacer. ¿Qué van a hacer para esto? Recopilar información y adecuarlo al registro de habla de los interlocutores, ¿ya? El registro de habla lo vimos en primero medio, así que deben recordarlo. Y si no, buscarán su cuaderno o lo googlearán, como dicen ustedes, ¿ya? Para tener mayor información acerca de cómo vamos a desarrollar este microcuento. Como inicio, igual está esto en su guía, ¿ya? Y dice, para lograr el objetivo de aprendizaje, o el OA, propuesto al comienzo de esta guía, es necesario que conozcamos algunos conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Texto literario, qué es narrativo, el contexto, el propósito meta, el registro, la planificación y por último, qué es un microcuento. Cuando hablamos de texto literario, es aquel que posee como principal característica la ficción. Aquí esta es la diferencia esencial entre un texto literario y no literario. Su autor expresa emotividad e imaginación en su contenido. Existen 3 géneros: el narrativo, el lírico y el dramático. En el narrativo, ese es un tipo de texto que relata o narra o cuenta, como dicen ustedes, como su nombre lo indica, dice acá,
historias, cuentos, hechos o mitos en los que se intervienen personajes reales o ficticios y cuya principal característica es que son contados por un narrador, ¿ya? Que puede ser externo o un personaje dentro de la obra. El contexto, como yo les decía anteriormente, corresponde al lugar, la fecha y la hora en que ocurren o suceden los acontecimientos, ¿ya? Este es el entorno que rodea a los personajes. El destinatario o interlocutor, que es la persona a quien va dirigido este texto, lo que yo les decía delante. A quien va dirigido este texto, relato o historia. El propósito o meta es la finalidad o el objetivo que el autor quiere lograr con su texto o el personaje dentro de él, ¿ya? Luego viene el registro, que es el registro de habla que les mencionaba anteriormente, que se refiere a la forma que se utiliza para comunicar un mensaje, dependiendo del contexto, o sea, del lugar donde estemos, de los hablantes de la situación comunicativa. ¿Se acuerdan de los hablantes de la situación comunicativa? Los factores de la comunicación: emisor, receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Ya? Hay un pequeño recordatorio. Planificar. ¿Qué es planificar? Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha desarrollado algo, especialmente una actividad. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? Y así sucesivamente. Por último, ¿qué es un microcuento? ¿Ya? Un microcuento es un texto muy breve, en prosa generalmente, narrativo, eso quiere decir prosa, pero también puede tener forma de diálogo. Los microrelatos recrean historias ficticias y debido a su carácter breve, cada palabra cumple un papel fundamental para que el lector pueda recrear en su mente las distintas imágenes que conforman la historia, y precisamente por eso se puede ir más allá de lo escrito. Ahí está de donde fue tomado, la dirección, el link de donde fue tomada esta definición. Para aclararles un poquito, yo les traje 2 microcuentos de los muchos que hay, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué se llama microcuento? Micro es pequeño, ¿ya? Es corto, es breve. Que esa es la característica esencial que tiene este tipo de texto literario, que es muy breve. Ahí tienen una historia que es un texto, un microcuento muy famoso, que es El dinosaurio, ya que es de Augusto Monterroso. Y tiene apenas 2 líneas. Y dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Si nosotros tratamos de entender ese texto, cada uno de nosotros va a tener una interpretación distinta de él, ¿ya? Apenas tiene 2 líneas. Ustedes dicen, pero ¿cómo? No me da mayor información acerca de qué es lo que sucede. Y ahí está lo importante, porque somos nosotros, ¿ya?, los que nos tenemos que crear lo que falta ahí, ¿ya? Hay otro texto que se llama ¿Y tú quién eres? Allí estaba, huesudo, esclavo de los dolores y desmemoriado, y aún así afable con quienes íbamos a achucharle un poco. Cada vez que me veía entrar decía que yo debía de ser buena persona, y acto seguido, sonriente, me preguntaba ¿quién era yo? No lo sé, aún no lo sé. Escribo libros para intentar averiguarlo, y apurando aquellos últimos jirones de vida, mi padre redoblaba la sonrisa y me cogía afectuosamente la mano. Este texto es un poquito más extenso que el anterior, pero igual es catalogado como un microcuento, porque tiene apenas 6 líneas. Francisco Rodríguez Criado es el autor de este microcuento. En el desarrollo de su guía aparecen unas preguntas claves, ¿ya? Hay unas preguntas claves para que ustedes puedan elaborar este texto literario. ¿Cuáles son estas preguntas? Y yo les coloqué ahí un poco unos ejemplos para que vayan tratando de contestar ustedes con sus propias palabras. No es que tengan que elegir de esto que yo les coloqué aquí, no. Ustedes tienen que
generar sus propias respuestas. Primera pregunta. Propósito. ¿Qué quieres lograr con tu texto? ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes con el microcuento que van a escribir? Entretener, educar, generar conciencia, etc. Ustedes deciden cuál va a ser el propósito, qué es lo que quieren lograr ustedes con ese texto. Registro. ¿De qué manera te dirigirías al lector? ¿De manera directa, o sea, en primera persona, tú como personaje, o indirecta, viendo desde afuera lo que sucede? El ambiente. ¿Dónde se desarrolla el cuento? En la calle, en la plaza, el colegio, mi casa, mi habitación, en un hospital, etc. Puede ser el campo, puede ser la playa. Ustedes deciden el lugar donde va a suceder las acciones de este microcuento. Personajes. ¿Quiénes son los personajes principales y secundarios? Bueno, aquí en el microcuento, generalmente los personajes son muy pocos. No pasan de 2 o 3 personajes, porque es tan pequeño, tan breve, que no requiere mayor cantidad de personajes. Aquí yo les puse un ejemplo, que puede ser la familia, los amigos, los compañeros de curso, etc. Mis vecinos, mis tías, ya los amigos de mis hermanos, no sé, ustedes deciden. El problema. ¿Qué conflictos enfrenta el personaje principal? Los estudios, las amistades, su futuro, enfermedades, etc. ¿Cuál es la meta? ¿Qué intenta realizar el personaje principal? Ser un profesional, sentirse orgulloso de él, ayudar a su familia, sanarse, etc. ¿Cuál es la trama? ¿Cuáles son los sucesos más importantes que ocurren en el cuento? O sea, ¿cuáles son las acciones, los acontecimientos, que suceden? Concluye sus estudios, logra sus objetivos en la vida, logra sanarse, etc. Y el desenlace, ¿cómo se soluciona el problema? ¿Ya? Si su problema era una enfermedad, ¿cómo logra él solucionar eso? O quiere terminar sus estudios y no tiene dinero. Sigue adelante a pesar de los obstáculos, busca solucionar sus problemas por sí mismo, busca ayuda, etc. Ustedes deciden qué es lo que van a contestar. Yo ahí les di un atisbo de lo que podría ser, pero son ustedes los que finalmente deciden qué es lo que van a contestar en cada una de las preguntas. Posteriormente, aquí yo les tengo un pequeño tip o un torpedo, ¿ya? Que es un decálogo para escribir microcuentos. Ahí tienen 10, por eso se llama decálogo, ¿ya? 10 elementos muy importantes al escribir un microcuento, ¿ya? Por ejemplo, les voy a leer algunos solamente, ¿ya? Yo ya les dije que el microcuento es breve, ¿ya? Esa es una de las características esenciales del microcuento, ¿ya? Es una historia pequeña. El microcuento normalmente dice el periodo de tiempo que se cuenta será breve y no transcurrirá mucho tiempo entre el principio y el final del microcuento. A la hora de escribir un microrelato, trata de evitar muchos personajes. Por lo general, para un microcuento, 3 personajes ya son multitud. ¿Ven? Yo ya les dije, no son más de 2 o 3 personajes los que aparecen en el microcuento. Pasamos a otro, por ejemplo, dice, a pesar de su reducida extensión y al breve del suceso que narran, los microcuentos pueden contar grandes historias. Esto quiere decir que cuentan breves historias en pocas palabras, pero que tienen un gran significado. Lo que sucedía con el dinosaurio, ¿ya? Lo que yo les decía con el dinosaurio. Claro, el dinosaurio es el personaje. ¿Qué es lo que sucede? El dinosaurio estaba ahí, ¿ya? Entonces, claro, lo que tiene de fondo es mucho más amplio de lo que está escrito, ¿ya? Por ahí pueden dar lectura a los 10 mandamientos para escribir microcuentos, ¿ya? Para que puedan realizar su trabajo. En su guía aparecía otro cuadro, ¿ya? Donde aparecían unas preguntas claves, ¿ya? Para escribir un texto. ¿Y cuáles eran estas preguntas claves?
el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace, que es una estructura de texto literario, ¿ya? Para todos los textos literarios debe ser así, pero en este caso nosotros estamos trabajando con un microcuento, por ende debe ser más cortito que lo habitual. En el inicio, por ejemplo, se presenta el personaje principal, el tiempo y los lugares en los que se desarrollará la historia y se muestra el conflicto que será el núcleo de la narración. Luego está el desarrollo, se presentan diversas acciones encadenadas que se dirigen al punto culminante de la acción. Este es el momento más emocionante de la historia y es la parte más extensa del relato, ¿ya? Pero como estamos hablando de un microcuento, es breve. El clímax es el punto culminante de la intriga. Es el más fuerte dentro de la historia, porque a partir de ese punto se da el final o el desenlace al texto. ¿Qué es el desenlace? El punto culminante de la intriga, a partir del cual se inicia la resolución del conflicto para desembocar en la situación final. Esta es en general la parte más breve de la historia. Bueno, aquí el microcuento es breve en total, en general es breve, es pequeño. Yo les coloqué aquí en esta cápsula un ejemplo para que se les haga aún más fácil todavía elaborar un microcuento. Por ejemplo, dice, en el inicio, ella sonreía mientras yo me acercaba. Ella es el personaje, ¿ya? Dice el tiempo y los lugares. Ella sonreía, ¿ya? ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado, presente o futuro. Hagámoslo así. Está en pasado, ¿ya? ¿Y los lugares en los que se desarrollará la historia? ¿Cuál es el lugar? Puede ser cualquier lugar. Nosotros podemos imaginarnos que puede ser una plaza, puede ser en una estación de buses, en un aeropuerto, en la calle, ¿ya? Eso da para que nosotros imaginemos. Y muestra el conflicto que será el núcleo de la narración. ¿Cuál es el conflicto aquí? Que ella sonreía, ¿ya? A pesar de que esta persona se acercaba, o sea, mientras yo me acercaba, ¿ya? Pero más adelante se da a entender cuál es el conflicto en sí, ¿ya? Aquí todavía no vislumbramos cuál es el conflicto, porque es un texto muy breve. En el desarrollo, aquí se presentan diversas acciones, ¿ya? Pero aquí, como es tan breve el texto, tiene que ser, aquí aparecen dos acciones. Parecía feliz de verme avanzando hacia ella. Parecía feliz y el que veía a esta persona acercarse a ella. Y por último, en la última parte está el clímax y el desenlace del texto. Lo intenté, en serio lo intenté, ahí está el clímax, pero no pude detener el tren. Y ese es el desenlace, que nos da a entender que finalmente estas personas no se encontraron, ¿ya? No se encontraron. ¿Por qué? Porque puede ser que el tren no se detuvo o porque él no quiso bajarse del tren. Le dio miedo, no sé. Ustedes pueden ser un abanico de posibilidades. Depende de cada uno de nosotros, depende de cómo interpretemos este texto. Este texto fue extraído de Cuentos para Monstruos, es de Santiago Pedraza, ¿ya? Y está disponible en amazon.com, por si quieren revisarlo, por si quieren investigar más sobre ello. Para el cierre, deben mencionar dos cosas que aprendieron al final de este trabajo, del elaborar o pautear un microcuento. ¿Qué entendieron sobre planificar un texto? ¿Qué es lo que entendieron de planificar? De ir hilando ideas, de colocar, hacer una lluvia de ideas y colocar aquellas que concuerdan con el tema que nosotros íbamos a tratar, ¿ya? ¿Qué es lo que es planificar? Y por último, ¿qué aprendí en el desarrollo de esta guía? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron a planificar un texto? ¿Aprendieron lo que es un microcuento? ¿Aprendieron a redactar un texto? Cualquier cosa.
necesito que contesten esas preguntas, ¿ya? Y por último, una acción no menos valiosa dentro de la guía, que es muy importante para mí. A muchos de ustedes se los he dicho, a los que ya me enviaron sus trabajos, se los he dicho que es muy importante que contesten esa pregunta porque a mí me permite conocerlos. ¿Ya? Hay algunas personas de tercero medio que las ubico, hay otros que los conozco, ¿ya? Porque les hice clase en primero medio. Pero necesito que contesten esta pregunta. Es valioso, ¿ya? Para mí y para lo que es el desarrollo de del trabajo en lo que es comprensión lectora, porque aquí ustedes también desarrollan el análisis crítico, ¿ya? Es importante para mí que ustedes se expresen, que digan lo que sientan, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué sientes o piensas al leer lo que plantea Víctor Hugo en la imagen? Ustedes pueden ver ahí una imagen y además hay un texto que lo acompaña. Víctor Hugo es un gran escritor, ¿ya? Así que lo que él versa ahí dice, la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. Y se ve una mujer mirándose al espejo y abrazándose ella, amándose, queriéndose. ¿Qué querrá decir o qué es lo que piensas tú? ¿Qué sientes o piensas al ver esto? Al ver esa imagen y leer ese texto de Víctor Hugo. Espero tu respuesta, espero que te des el tiempo y desarrolles esta pregunta, además de las que están anteriormente, ¿ya? Quiero agradecer a todas esas personas que han enviado ya sus guías. Los que están atrasaditos, por favor, apurarse. Yo sé que próximamente llegarán las guías que fueron a buscar al colegio para poder corregirlas y así vayamos avanzando. No se atrasen, sigan desarrollando sus trabajos en la medida de lo posible, traten de ir avanzando. 1 o 2 guías por día, dependiendo de las asignaturas, y así no se van a ir atrasando y no se van a estresar, ¿ya? Así que nos vemos en una próxima cápsula. Que estén bien, a cuidarse, a no salir tanto, a estar más encerraditos, si tienen que salir, mascarilla y harto alcohol gel. Nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chicos.